Tenemos varios que vienen por primera vez esta tarde, les damos la bienvenida. A ver, don José Luis es uno. A ver, gracias por su visita. Fernando, Francisco. Usted es Fernando. Dije Fernando y Francisco, ok, al revés. Muy bien. ¿Alguien más viene por primera vez? No. ¿Alguien no quiere estar aquí? Nadie dijo yo. Ok. Muy bien. Ok, en esta tarde quiero enfocarme hacia la masculinidad. Creo que es algo muy importante. En este tiempo hay una guerra. Ya hace algunos meses di un tema sobre esto, pero quiero ampliarlo. De hecho, ese tema nos bloquearon 3 meses en Bluetooth, en YouTube por ese tema, por hablar acerca de la guerra que hay contra los valores de masculino y femenino. Y creo que todos los que están aquí son masculino de nacimiento, ¿verdad? Creo que sí. Solo quiero averiguar, ¿sí todos son? Ok, cheque su INE a ver qué le indica. Si no tiene la seguridad, pues creo que ahí le va a decir. Pero creo que hay una guerra y tenemos que tener los ojos abiertos, el corazón dispuesto también a escuchar qué es lo que Dios quiere. Y cuando hay una guerra tenemos que saber que hay un enemigo. Hay alguien que no quiere que el hombre tenga éxito. Hay alguien que no quiere que el hombre sea hombre. Hay alguien que quiere que los hombres se comporten como mujeres o que están dudando qué son. Estaba viendo un reportaje el otro día en un noticiero. Imagínate nada más, están diciendo que desde el año 60, 1960, ¿cuántos ya estaban vivos? A ver, yo ya estaba vivo. ¿Usted no, profe? Todavía no llegaba, yo ya había llegado. A ver, del 60, ¿cuántos ya estábamos? Dicen que del 60 para el 2020, según este reportaje, el índice de testosterona en los hombres ha disminuido casi 40%. ¿Cuántos creen que eso es un problema? O sea, biológicamente eso es un problema. Hay muchas cosas que dependen de la testosterona, ¿verdad? Y bueno, y hay un montón de estudios de por qué está pasando esto. Pero yo quiero decirte que Dios te hizo hombre, y si Dios te hizo hombre, hay un plan para ti como hombre. Y quiero enfocarme hacia la masculinidad y hacia la paternidad en esta tarde. En el capítulo 16 de Primera de Corintios escribe el apóstol Pablo, 1 Corintios 16, versos 13 y 14. Dice Pablo, estén alerta, permanezcan firmes en la fe. Y luego oiga esta frase, pórtense varonilmente. ¿Pórtense cómo? Varonilmente. Pórtense varonilmente, sean fuertes. Todas sus cosas sean hechas con amor. Bendito Padre, en esta tarde queremos darte gracias por cada persona que está aquí presente. Te damos gracias, Señor, por José Luis, Fernando, Francisco, que nos visitan por primera vez. Pedimos bendición especial para cada vida, que tu palabra nos toque en el corazón y nos abra el entendimiento. Que tu nombre sea glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, cuando hablamos de masculinidad, tenemos que hablar de paternidad. Tenemos que hablar de lo que se está celebrando el día de mañana. Estaba viendo en otro noticiero hace unos días que en promedio se gasta más de 400 veces en regalos para el día de la mamá que para el día del papá. ¿Qué les parece? Le preguntan, me mandaron por ahí una caricatura donde le preguntan a uno, ¿y a usted qué le van a regalar de Día del Padre? Y contesta, yo creo que nada porque no me han pedido dinero. Cómo son las cosas, ¿verdad? Pero bueno, imagínate entonces la paternidad se puede definir de varias maneras. Un padre es alguien que se establece como cabeza de un hogar, creo que aquí la mayoría son cabezas de hogar, hay 2 o 3 que todavía son tristes solteros, pero eso también tiene remedio, ¿verdad? Con el tiempo pues también vas a formar una casa, primero Dios. Ahorita no, ¿verdad? Pero están muy chavos para casarse, espérense otro mes, ¿ok? Ahora, un padre es alguien que se establece entonces como cabeza de un hogar. Cuando hablamos de cabeza, estamos hablando de alguien que es líder o alguien que está dando dirección hacia una casa. Qué importante es entender que para ser un buen papá necesito saber a dónde voy.
Y hay algunos papás que pareciera que no tienen ni idea qué están haciendo en este mundo o que le huyen a la responsabilidad. Hay papás ausentes, papás desaparecidos. Cuando llegamos a San Juan del Río en diciembre del 85, en ese año el INEGI sacó una declaración, ¿saben quiénes son los del INEGI, los que hacen el censo? Que el 60% de las casas en San Juan del Río no tenían papá en casa. ¿Cuántos creen que eso es una crisis? Ahorita en el último censo del 2020, esa cifra ya bajó a 35%. Es una tremenda mejoría, de 60% a 35%. Imagínense nada más. Hay una gran cantidad de gente que la palabra papá les duele. Papá es el que me abandonó, papá es el que me maltrató, papá es el que me desconoció. Hay personas que no tienen ni idea quién fue su papá. No sé si conozcas a alguna persona ahí, ¿verdad? Me acuerdo una vez un muchacho que, pues un adolescente que estaba bien rebelde y así en coraje, así con lágrimas y todo, me dice, es que no sé cuál de los amigos de mi mamá fue mi papá. Imagínense qué crisis, ¿verdad? O sea, a lo mejor fue un proyecto de solidaridad, así entre varios, ¿no? ¿Quién sabe cómo fueron las cosas? Pero ¿cuántos saben que la importancia de saber lo que es un papá? Y estaba viendo algo curioso en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Nada más, si estás tomando apuntes, escribe esto, nada más en los 4 evangelios, 189 veces se refiere a Dios como Padre. ¡Wow! Qué importante será la paternidad de Dios. ¿Cuántos recuerdan algunas de esas ocasiones que se refiere a Dios como Padre? ¿Cuántos han escuchado cuando Jesús nos enseña cómo orar? ¿Cómo empieza la oración? Padre nuestro, no dice jefe nuestro, no dice gerente nuestro, comandante nuestro, que dice Padre nuestro. También la palabra nos dice en los evangelios que debemos de tener buenas acciones, debemos de tener buenas obras para que los que vean esas buenas obras glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. También habla de que el Padre, nuestro Padre, hace llover sobre buenos y sobre malos. Dios nos ama, Dios nos bendice, ¿verdad? Esto se repite 189 veces en los 4 evangelios. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? También hay algunos versículos que hablan de la paternidad de Dios, pero en el Nuevo Testamento se súper refuerza, ¿verdad? Cuando Felipe, el apóstol, le dice a Jesús, muéstranos al Padre, ¿cuál fue la respuesta? Si me has visto a mí, has visto al Padre, ¿verdad? El Señor quiere darse a conocer a nuestras vidas. En este mundo, en este tiempo, hay papás que brillan, pero por su ausencia, ¿verdad? Nadie sabe dónde quedaron o dónde están o están lejos. Hace un tiempo estaba yo tratando con un muchacho aquí de la congregación que traía un rencor y pues gracias a Dios eso ya sanó, ya perdonó, pero un rencor porque su papá se había ido a Estados Unidos y su papá le hablaba cada 2, 3 semanas y ahora sí este fin ya voy para allá. En 2 semanas llego allá, en 15 días voy a verte, que no sé qué, que no sé cuándo. Pasaron 10 años y el papá no llegó. Y ya por fin cuando llegó, el papá se enojó. ¿Por qué? Porque la mamá del muchacho y el muchacho ya eran cristianos y dice, dejen eso o no los vuelvo a ver. Pues tuvieron que tomar una decisión y el papá se esfumó otra vez. Pero cuánto dolor hay en nuestra sociedad por papás que no están haciendo su función. Hay papás que están físicamente presentes, pero no hablan, no opinan, no toman decisiones. Hay papás que no son proveedores, ¿verdad? Es una de las características que vemos en la palabra. Y creo que en este tiempo, algo que Dios quiere hacer en nuestra cultura de San Juan del Río es restaurar la imagen correcta de un papá. Para ser un buen papá, un papá correcto, tenemos un ejemplo perfecto. ¿Cuál es ese ejemplo perfecto? A lo mejor alguien aquí tuvo un mal ejemplo en su papá terrenal, pero hay un Padre celestial que es un Padre perfecto. Es un Padre que ama, es un Padre que protege, es un Padre que provee, es un Padre también que corrige. También esa es una parte de paternidad que a veces no captamos, pero Dios también nos corrige, ¿verdad? ¿A cuánto nos hace falta que no levante la mano, pero que nos jalen las orejas y nos la dejen como de Dumbo? Nos hace falta, ¿verdad? Amén. Ok, gracias por esa efusividad. Vamos adelante.
Entonces el padre también es alguien que da origen o que es como el patriarca de una raza, profesión o arte. ¿Cuántos saben que hablan, por ejemplo, del padre de la medicina? ¿Quién fue el padre de la medicina? No saben. Hipócrates. Alguien dijo Hipócritas, ese es otro. No, Hipócrates fue el padre de la medicina supuestamente. Y hay el padre de la música, alguna música que te guste, no, reggaetón no se vale, ¿ok? Pero alguna música que te guste, el padre de ese tipo de música, el que lo inventó, el que lo diseñó. Imagínate, en muchas profesiones hay el padre de la arquitectura o el padre de esto, de aquello. Pero imagínate que en casa también estás formando a hombres y mujeres que van a hacer cosas radicales en la vida. Algo que queremos anunciarles en esta tarde, creo que es súper importante, es que ya estamos por lanzar esta semana que estamos por empezar, ya vamos a abrir nuestros grupos en casas de varones. ¿Están listos? Ok. Valientes SOS. Valientes SOS. ¿Cuántos saben lo que significa SOS? Páseme, por favor, mis llaves. No, esas no. Estas. Parte de mi colección de llaves, tengo como unas 30. Esta es réplica de la llave del Titanic. El Titanic dicen que fue la embarcación número 4 en la historia que usó el SOS. Lo pueden ir pasando, nomás que tiene B de vuelta. ¿Y cómo funciona eso del SOS? No se oye, ¿verdad? Está muy quietecito, ¿sí? 3 puntos, 3 rayas. Ay, me fui 4. SOS. ¿Cómo dijo, profe? Save our souls. Salva nuestras almas. Imagínate que varones SOS, hay varones, gracias, que están en gran necesidad de que se salve su matrimonio, que se salve su relación con sus hijos, ¿verdad? Algunos hasta con los nietos. Yo creo en un Dios que vino para restaurar, para reconstruir. ¿Cuántos de nosotros podemos decir honestamente que la hemos regado en muchas cosas? Yo ya levanté mis 2 manos, ¿verdad? También los mentirosos levanten su mano. Todo lo hemos regado. Pero imagínense, ¿cuántos conocen un poco de la historia de San Juan de Río? San Juan de Río es nombrado en el año 1521 en honor a Juan el Bautista. ¿Y cuál es el mensaje de Juan el Bautista? Volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres y preparar el camino al Señor. San Juan de Río tenía primer lugar nacional hace casi 40 años, primer lugar nacional en hogares sin papá en casa, en cuanto a porcentaje de la población. Ahora eso ha mejorado muchísimo, gracias a Dios. Por eso nos llamamos Restauración Familiar Cristiana, porque queremos restaurar el modelo de Dios para las casas, para las familias. Amén. Préndele ahí en la ruedita para que se oiga. La ruedita nada más. Ahí estás. A ver. ¿Sí se oye? Ok. Ahora imagínate, se restaura la familia al modelo de Dios, pero si no tenemos el modelo de Dios, no conocemos a Dios como Padre, vemos a Dios como una figura religiosa o como lo tiene muchas veces en los memes o las caricaturas, como un ancianito barbón que está muy lejos de nosotros y que pues no se interesa en nosotros. Ese no es el Dios que creó el cielo y la tierra. ¿Sí me escuchan? Ah, no. Ya que pase el camioncito. Ok. Dios quiere restaurar tu vida a un modelo correcto, que es el modelo del Padre Celestial. Ahora imagínate nada más. En esos tiempos, estamos hablando ya desde el año 85 para acá, en esos tiempos el 60% de los chavos estaban en hogares sin papá en casa. Estaba viendo otro reportaje esta semana en Estados Unidos. Están hablando en este momento de que hay 25 millones de niños en Estados Unidos sin papá en casa. ¿Cuántos creen que eso es un problema? Un ministerio que respeto, que trabaja exclusivamente en las cárceles en Estados Unidos,
fueron a una penitenciaría enorme en California, hicieron una investigación, hay miles y miles de inquilinos, dicen por ahí, ¿verdad?, en esa cárcel, y pues resulta que el 85% de los que están en las cárceles allá en California no tienen papá en casa. ¿Cuántos creen que hay una conexión ahí? También en esa misma cárcel hicieron una oferta para el Día de las Mamás. ¿Cuántos quieren un sobre con una tarjeta que le pueden mandar a su mamá? Se los dieron a los presos, perdón, se los dieron a los presos hasta con el timbre, nomás tenían que llenarle sus datos, su nombre, lo que quisieran ponerle. Los presos pidieron 1,000 tarjetas para el Día de las Mamás. Y este ministerio dijo, wow, qué chido, ¿no? Aunque la neta no hay que decir chido porque se oye gacho, ¿verdad? Algo así. Pero entonces para el Día del Padre dijeron, vamos a hacer lo mismo. La misma cantidad de presos. ¿Cuántos creen que pidieron tarjetas para sus papás? 6 personas. Para las mamás, 1,000 personas. Para los papás, solamente 6 personas. Ahora, muy importante, yo sé que hay personas aquí que por diferentes situaciones, a lo mejor la relación con los hijos no es la que tú quieres. Pero yo creo con todo mi corazón que Dios puede mover corazones y situaciones para que esto se pueda reparar y resolver. Con la ayuda de Dios así va a ser. Entonces la palabra paternidad viene de una raíz griega que es la palabra pater, que significa literalmente el que nutre, protege y sostiene. Nutre, protege y sostiene. Son básicamente 2 funciones o 3 funciones que tiene el papá de una casa. Hace unos días les hablé acerca de las 2 palabras que se usan mucho en la Biblia, formar y forjar. Formar y forjar. Cuando estamos haciendo el trabajo correcto de papás, imagínate que estamos formando, y habla de lo interior, su manera de pensar, su psicología, su manera de tomar decisiones, todo eso, su disciplina, todo eso es por dentro. Forjar es lo externo, cómo se comporta en público, cómo trabaja, cómo funciona. Ambas cosas son muy importantes. Pero dice 1 Timoteo capítulo 5, escribiendo el apóstol Pablo a Timoteo capítulo 5 versos 7 y 8, ordena también estas cosas para que sean irreprensibles o irreprochables, dicen varias traducciones. Es importante en 1 Timoteo, varias veces Pablo habla de irreprochable. Para que alguien sea líder o anciano en una congregación, dice Pablo en el capítulo 3, tiene que ser irreprochable. Quiere decir una conducta, una manera de vida intachable. Esa es una característica que Dios exige. Pero ¿qué dice el verso 8? Para ser irreprochable, verso 8 dice, si alguien no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Está muy fuerte. Una de las primeras características que Dios está pidiendo de nosotros como varones, seamos proveedores. Y no está hablando nada más del dinero. Hay mucho más en esta palabrita proveedor. Tenemos que ser proveedores de buen ejemplo. Tenemos que ser proveedores de amor. Tenemos que ser proveedores de disciplina, de corrección, de dirección. Si estamos haciendo correctamente nuestro trabajo, y escucha por favor, tenemos una buena relación con Dios. Yo creo que Dios te va a dar revelación y dirección de cómo ser el papá correcto para tus hijos. Para los cuantos dijo José Luis que tiene usted, 6, ¿verdad? Más los que resulten o ya le paró. Ya. En el caso de mi esposa viene siendo la 8ª, imagínense nada más. Pero de 16 embarazos que tuvo mi suegra. Y a mi suegro le preguntaban, ¿cuántos hijos tiene don Panchito? No sobrevivieron todos, en ese tiempo ya vivían 11 nada más. Le preguntaban, ¿cuántos hijos tiene? 11, y le preguntaban, ¿todos vivos? Dice, unos vivos, unos tontos, pero todos comen. Pues algo así, ¿verdad? Pero imagínense nada más, podemos aprender de parte del Padre perfecto que es Dios, a ser padres correctos en esta tierra. ¿Cómo nos hace falta esta figura correcta? ¿Cuántas personas van a entrar a alguna empresa y no se pueden llevar con una figura de autoridad en la empresa de manera correcta porque no tienen una buena relación con papá o no tuvieron buena relación con papá? No sé cuántos aquí crecieron sin papá, alguno aquí, o crecieron con un padrastro. Miren nomás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Yo ahora ya no tengo papá, mi papá ya falleció,
pero bueno, gracias a Dios por los años que tuve papá, ¿verdad? Tampoco tengo mamá, tampoco tengo abuela. Dicen que no tengo abuela, bueno, no tengo, ¿ok? Ya mis abuelitas ya están en el cielo, mis padres también. Entonces, imagínate, ya soy oficialmente huérfano. Pero quiero que abraces esto. Esto lo compartí hace unos días con el equipo que va a estar a cargo de los grupos de casa de los valientes SOS. Esta frase me pegó bien fuerte. Por una élite, eso es lo que estamos buscando con ustedes, varones. Escucha, por favor, por una élite radical de varones mentores valientes para forjar y formar un ejército de héroes y heroínas para esta generación. Hay algunos aquí que no tienen hijos, ¿verdad? ¿Quiénes no tienen hijos? A ver, varios de ustedes, pero puede ser mentor, ¿verdad? Usted, profesor, ¿cuántos tienen en su salón que no tienen papá? ¿O se ha dado cuenta más o menos? Un papá que ¿qué? Que no se comunica con ellos. Y es un problema, ¿no es cierto? Imagínense cuántos de ustedes pueden empezar a meterse con Dios y se pueden convertir en mentores para algún chavo que no tiene papá en casa. Puedes convertirte en un buen ejemplo. A lo mejor ese chavo no sabe cómo ser o qué es un buen papá, pero tú puedes ser una figura sana para ese muchacho, puedes ser un consejero para ese muchacho, puedes ser un amigo, alguien que le da un abrazo y ya que te gane su confianza, de repente hasta le puedes jalar un poco las orejas, ¿verdad? No físicamente, pero sabes que esto no te va a convenir, esto te va a causar problemas. Y el papá no se está involucrando, pero tú puedes ser de buena influencia para ese chavo. Imagínense nada más, una élite de varones mentores valientes para forjar y formar un ejército de héroes y heroínas para esta generación. Necesitamos una juventud diferente para un futuro diferente, nuestro querido México. Y lo creo con todo mi corazón. Hay un plan grande en el propósito de Dios para esta nación. ¿Cómo lo dice en el himno nacional? En el cielo tu eterno destino. Yo sé que son japoneses y no se la saben, pero ¿cómo dice? En el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios se escribió. Hay un destino profético con el nombre de México y para ese destino profético, para que se cumpla, necesitamos varones valientes, valientes, no machos, porque hay muchos machos. Los machos están formando, bueno, hombres mujeriegos, están formando todo menos un hombre sano, ¿verdad? Alcohólicos y bueno, todo lo demás. Necesitamos hombres radicales que conozcan a Dios, que conozcan el corazón de Dios, que no sean hombres que ofendan, sino que instruyan, que modelen, que sepan amar, que sepan dar un abrazo, que sepan dar un consejo. ¿Por qué? Porque se han metido al corazón de Dios. Me pregunto cuántos de ustedes tienen una Biblia y están metiéndose a la palabra de Dios para conocer qué está hablando Dios en su palabra. Imagínate todo lo que Dios nos exige, lo escribe en su libro para que no tengamos duda de qué es lo que espera de nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros pues tenemos esa mala costumbre, ¿verdad? De adquirimos un nuevo aparato, un nuevo vehículo y hasta que no tenemos una bronca no se nos ocurre abrir el manual o el instructivo para ver cómo funciona, ¿verdad? Y hay veces, por ejemplo, ya estrenaste en casa una tele y no sabes ni cómo encenderlo. Y le prestas el manual y el control a tu niño de 6 años y en 5 minutos ya lo programó, ya tienes 90 canales y ya sabe hacer todo el niño lo que tú no supiste hacer, ¿verdad? A lo mejor agarraste el control y dijiste, préndete, préndete, y no pasó nada, ¿verdad? Pero te pones a estudiar el manual. Imagínate que tu Biblia es tu manual, tu instructivo, y te metes en la palabra y vas a entender qué es lo que Dios quiere. Yo estoy esperando en este grupo, vamos a ver hombres radicales, y esa palabra radical es súper importante entenderla. Radical no quiere decir que sacas tu metralleta y tu pasamontaña, no, no, no. Radical, literalmente la palabra viene en el griego original, lo que viene desde la raíz. ¿Cómo fue originalmente el plan de Dios para el matrimonio? No sé cuántos han llegado a Génesis 1 en su lectura bíblica. Bueno, en Génesis 3 dice, no, Génesis 2 dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Haré qué? No dijo muchas ayudas idóneas para él, dijo nomás una, ¿verdad? ¿Ok? El plan original de Dios, ¿qué fue?
Dios forma un matrimonio y lo dice en el libro de Malaquías. ¿Para qué? Para tener una descendencia para Dios. Estamos formando una generación parteaguas para la historia de México, y yo estoy seguro que de alguna casa de aquí, incluso para otras naciones de la tierra. En varias ocasiones desde aquí hemos mandado personas a otros países para extender la obra del reino, y gracias a Dios por esa bendición. Y yo creo que ese tiempo viene una vez más en la historia de San Juan del Río. Este es un lugar de envío, un lugar que otros países van a ser diferentes por decisiones que se están tomando en hogares aquí representados. Tu casa no es cualquier casa, tu casa es una sucursal del reino de Dios. En tu casa tienen que gobernar las normas de Dios, las maneras de pensar de Dios. Por eso es tan importante que conozcas tu Biblia. Ahora, en el paradigma, ¿cuántos conocen la palabra paradigma? La palabra paradigma te habla de un ejemplo, modelo a seguir, compartida por una comunidad. En nuestro paradigma de paternidad mexicano tenemos algunas situaciones que también creo que es importante que se alineen con el corazón de Dios. Para el hombre mexicano, por ejemplo, mostrar cariño y afecto disminuye su hombría. No sé si han visto cómo se abrazan algunos hombres. Ven, Sammy, conmigo. Este es mi hijo, así es que, ¿cómo se abrazan algunos hombres? Riñones, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan cómo abrazan los hombres a veces? Ya que te dislocaron hasta lo que no tenías adentro, el buche y no sé qué más, la pituitaria y todo. ¿Por qué hacemos eso? Es un modelo incorrecto de varón, ¿verdad? Mostrar cariño no quita tu hombría. No quiere decir que se te cayó la mano, se te debilitó la muñeca, ¿no? O se te hizo para atrás la mano, nada de eso. Podemos mostrar cariño correctamente, dice la palabra, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, hablando de Dios. No está hablando del amor de la mamá, está hablando del amor de Dios. Dios es nuestro Padre y Dios nos ama. Y a lo mejor alguien aquí nunca recibió un abrazo de papá, solo recibiste golpes, pero yo quiero decirte, hay un Padre Celestial que te extiende sus brazos, te abraza, no te está golpeando, te está abrazando, te está transmitiendo su amor, su aprobación, y quiero que escuches el corazón de papá. Papá te está diciendo, te amo, te amo, te amo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados. Esto está en una de las epístolas del apóstol Juan, dice, para que seamos llamados hijos de Dios. No dice siervos de Dios, no dice los gatos de Dios, no dice los achichincles de Dios, hijos de Dios. Sí que entiendes ese concepto de que eres hijo de Dios. Hijo de Dios, wow. El papá entonces, para el hombre mexicano muchas veces mostrar el cariño, el afecto, disminuye su hombría en su manera de pensar, pero no es así, ¿verdad? El papá es más dado a ser el maestro en cosas externas al hogar, el trabajo, cómo defenderse, etcétera, y la mujer dentro del hogar. Y el papá muchas veces, no sé si pasó en el caso de alguien de ustedes, pero el papá es generalmente alguien muy difícil de conocer, ¿verdad? Hay papás que se van desde tempranito y llegan ya noche y el hijo ya está dormido. Cuando llega, pues llega mudo. No sé si han visto hombres así. ¿Cómo te fue, papá? Habla con puros pujidos, ¿verdad? ¿Cómo estuvo tu día, papá? Y ya se sienta y prende la tele y el único que habla es el de la tele. El papá no dice nada. Incluso se sienta a la mesa y nomás quiere comer y hace... No dice nada. Quiere otra tortilla y la esposa también ya está molesta con él y desde la estufa se la avienta como rayuela, ¿verdad? Porque el otro no habla, ¿verdad? Necesitamos hablar. ¿Cuánto nos ama Dios que habló? Ese libro está lleno de lo que, levántala por favor, de lo que Dios habló. Amén. Ahí están desde de Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, 1089 capítulos de lo que Dios habló. ¿Por qué? No quería que tuvieras que imaginarte qué decía, te lo escribió para que lo sepas. Si no entiendes español, pues se te consigue en otro idioma, no te preocupes. A lo mejor hablas japonés o chino, no sé qué hables, pero ahí está todo lo que Dios habló. Entonces, papá Dios se nos revela, se nos da a conocer.
México es un país, también esto vino a mí hace como unos 15 años estudiando este tema. México es un país que está de luto. Muchos jamás han sanado de luto por la pérdida del papá terrenal. ¿Pérdida en qué sentido? Pérdida por ausencia física, como estábamos antes en San Juan de Río, 60% de las casas sin papá en casa, según el INEGI, pero en ese mismo tiempo el DIF municipal decía que la cifra estaba en 65%. ¿Usted cree que eso no es una forma de luto, una pérdida para el niño, no saber dónde está papá? Papás que se esfumaron del mapa, se borraron. Hay chavos que no saben si papá vive o muere. Está vivo o está muerto. Me acuerdo una vez un muchacho me estaba diciendo y con lágrimas dice, mi papá salió al PAN y no ha regresado. Y le dije, ¿hace cuánto salió al PAN? Dice, ya lleva 8 años. Pues como que ya se tardó un poco, ¿no? Pienso, ¿eh? Se fue a sembrar el trigo, pues ya se tardó demasiado, ¿verdad? No sabe si vive o está muerto, ¿verdad? Imagínate la pérdida o ausencia física de papá, la pérdida por defunción. Tenemos varios aquí, alguno de ellos creo que no vino hoy, pero bueno, está con una situación de salud, pero uno de ellos perdió su papá cuando él tenía 8 años de edad, su papá falleció y tuvo que pasar muchas situaciones por la pérdida de papá. Algunos creen, bueno, eso ya pasó hace 10, 15, 20 años, pero algunos no lo han llorado, no han sacado el dolor, no han sanado la pérdida de papá por defunción. Pérdida por abandono emocional o afectivo. Wow. Pérdida por abandono emocional o afectivo. Nunca recibiste una aprobación, un abrazo de parte de papá. ¿Cuántos chavos he escuchado estas quejas, verdad? Era la presentación en la primaria de una obra de teatro y yo iba a salir ahí, yo era uno de los actores y le dije a mi papá, ven a ver la obra. Y papá dijo, sí voy a ir y nunca fue. Todas estas cosas lastiman el corazón de nuestros hijos, ¿verdad que sí? Pérdida por ausencia de sustento. Wow. Me acuerdo una vez uno que me estaba presumiendo que tenía 9 hijos para que lo mantuvieran. Wow, qué vergüenza. El que provee para su casa, dijo Pablo en 1 Timoteo 5:8, tiene que ser el que Dios aprueba, ¿verdad? Tenemos que proveer, ser los proveedores por excelencia de nuestra casa. Ahora, aún la figura del papá adoptivo se ha torcido en nuestra sociedad. Pero hay algo especial. Imagínate, todos nosotros, sin excepción, fuimos, cuando ya nos entregamos a Jesús, fuimos adoptados a la familia de Dios. Hay mucho de esto en la Escritura. Quiero nada más leerte algunos versículos. Dice Romanos 8:14 al 23, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Qué está buscando Dios? Hay gente que dice, todos somos hijos de Dios y Dios es Padre de todos. La Biblia no te dice eso. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versos 11 y 12, que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder para ser hechos hijos de Dios. Tú has recibido a Jesús, tú le has abierto la puerta de tu vida a Jesús, entonces eres hijo de Dios. Verso 15, escribe Pablo, estamos en Romanos 8, seguimos leyendo. Verso 15, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos Abba, Padre. ¿Cuántos han oído esa palabra Abba, Padre? Esa palabra en el griego, Abba, es como decir papito o papacito. ¿Cómo le dices a papá cuando estás dándole un abrazo? Papacito, papá, ¿verdad? Lo dices con todo el cariño de tu corazón. Pero el trasfondo histórico de Abba Padre, imagínate que en el Imperio Romano, y esto lo encontré en varias fuentes, en el Imperio Romano en algunos momentos hubo emperadores que no pudieron tener hijos con sus cónyuges. ¿Cuántos han sabido que hay situaciones donde hay gente que no tiene hijos, verdad? Mi esposa y un servidor tuvimos problemas al inicio, perdimos 4 bebés. Gracias a Dios tenemos 2 muy pequeñitos, entre ellos está Sammy, ¿verdad? Ya lo vieron
lo pequeñito que está mi Sammy, ¿verdad? Pero Dios hace milagros. Pero imagínate que hubo emperadores que no podían tener hijos. Y ahí viene la figura de la adopción. Iban literalmente sus consejeros al mercado de esclavos a buscar alguno que se pareciera al emperador. ¿Me están siguiendo el hilo? El emperador no podía tener hijos. Se van a buscar un esclavo en el mercado de esclavos. Generalmente escogían a 3 o 4 que se parecieran, los que más se parecieran al emperador. Y entonces los llevaban a un tiempo de enseñanza, a un tiempo de disciplina, a un tiempo de que aprendieran todo lo que tenía que ver con el imperio. Y hubo entonces de eso se escogía al que más había aprendido, el que más se asemejaba al emperador, y lo adoptaba el emperador. Hubo emperadores que fueron adoptados por su papá emperador, imagínense nada más, y llegaron a heredar el reino. Pues imagínate en esta figura, el Espíritu Santo, dice verso 16, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No éramos hijos de Dios, pero ahora fuimos adoptados. Dice verso 15, me regreso un versículo, han recibido un espíritu de adopción como hijos. ¡Wow! ¿A cuántos de nosotros podíamos decir, no nací dentro del Evangelio, pero llegó el Evangelio a mi vida? No estamos hablando de una religión, estamos hablando de las buenas noticias, de que Jesús pagó mi sentencia de muerte en la cruz, Jesús liquidó mi problema con el pecado y me dio una vida eterna. Y ya pasé de ser parte de las tinieblas a ser parte del reino de la luz. Ya soy parte de la familia de Dios. Dice verso 17, si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Ahora, voy a brincarme un poco más abajo. Dice verso 20, porque la creación fue sometida a vanidad no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Hay una situación a nivel mundial, ¿cuántos se han dado cuenta? Violencia, de muchas cosas negativas están pasando en este tiempo. Pero imagínense que cuando los hijos de Dios realmente empiecen a despertar, todo eso va a empezar a menguar, va a empezar a cambiar radicalmente, ¿verdad? Entonces necesitamos entender, necesitamos abrazar el concepto de que somos hijos de Dios. 189 veces te dije, en los evangelios se refiere a Dios como Padre. ¿Realmente has entendido que Dios es tu Padre? No es nada más tu jefe o tu patrón, el jerarca sobre tu vida. Dios es papá. Le puedes decir papacito, Abba Padre, papito Dios. Le puedes decir papá, papacito, el que no me abandona, el que no me deja. Esa promesa se repite muchas veces en la Biblia. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y llegaste a San Juan del Río y dijiste, esto es el fin del mundo, pues hasta aquí Dios está contigo. Hasta aquí Dios está contigo. Y quiero repetir una frase que tal vez escuchaste, tal vez no lo escuchaste, pero ahí te va otra vez, tercera vez. Por una élite radical de varones mentores valientes. ¿Habrá algún candidato aquí? Para forjar y formar un ejército de héroes y heroínas para esta generación. Tenemos que saber que tenemos una tarea. No es una tarea difícil ser papá, es una tarea imposible. Ser papá en este tiempo no es difícil, es imposible sin Dios. Si no te alineas con Dios, Él es el mejor maestro en cuanto a la paternidad. Todos los papás humanos tenemos nuestras grandes fallas. Como dijo una vez una mujer, las mujeres tenemos muchas faltas o muchas fallas, los hombres solo tienen dos, todo lo que dicen y todo lo que hacen, de ahí en fuera son perfectos. Todos tenemos nuestras fallas, ¿verdad? Pero Dios no tiene ninguna falla. Tienes el perfecto maestro en el Padre Celestial. El Padre que en este momento está extendiendo sus brazos y te está diciendo, te amo hijo, te amo hijo. Papá te está diciendo, te amo. Te está extendiendo los brazos, te está jalando hacia Él, te está abrazando, te está diciendo,
te amo. Wow. Hay mucho más sobre este tema, pero el día de mañana, primero Dios, quiero que prepares tu corazón porque también hay algo más de enseñanza sobre la paternidad. Yo quiero invitarle, se ponga en pie unos momentos y vamos a orar a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ok. SOS. Hablando de SOS. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra que no vuelve vacía. Te damos gracias por cada varón aquí presente. Te damos gracias, Señor, por tu poder sobrenatural para cambiar, para sanar, para reconstruir, para incluso lo que está mal construido, derribar y construir de nuevo en nuestras vidas. Pedimos, Señor, que traigas sanidad y revelación en cuanto a la paternidad. Pedimos perdón, Señor, por una paternidad deficiente. Pedimos perdón por no haber aprendido de manera correcta de ti cómo ser un papá correcto en nuestras casas. Y pedimos, Padre, que sobre esta ciudad despiertes la paternidad correcta que forma una paternidad radical, correcta, que forma héroes y heroínas en nuestra generación, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Así como estamos con nuestras cabezas inclinadas, nuestros ojos cerrados, quiero preguntar si habrá alguna persona aquí en esta tarde que pueda decirme, yo necesito que Dios me ayude en mi paternidad, o que Dios sane mi paternidad. O a lo mejor tienes todavía dolor o luto en tu corazón por la crianza que tuviste con papá, una crianza tal vez incorrecta o la ausencia de papá. Si hay algo de esto en nuestras vidas, Dios quiere sanar. ¿Habrá alguno aquí que quiera decir yo necesito oración? Te invito a que levantes tu mano. Vamos a orar por ti. ¿Habrá alguno? Dios le bendiga. Gracias, Señor. ¿Habrá alguno más? ¿Habrá alguno más que quiera levantar su mano? Ok. Gracias, papá. Gracias, Señor. Bueno, quien levantó la mano quiere pasar aquí adelante. Hay alguien que va a orar por usted. ¿Habrá alguien más que quiera oración? Pase, pase. ¿Habrá alguno más que quiera oración en cuanto a su paternidad? ¿Cuántos sentimos la necesidad de crecer en nuestra paternidad o mejorar nuestra paternidad? ¿Habrá alguno más? O sanar nuestra paternidad. Pásale, pásale. Alguien va a orar por ti. Alguien va a orar por ti. Alguien que todavía siente dolor cuando te mencionan a papá, acércate, acércate. Alguien va a orar por ti.